Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, todos Geopolítica en estas tardes que estamos teniendo, en esta previa ya casi al horario de verano, en la que eso sí, nos están dando una suerte de clases en esta semana del ajedrez geopolítico, bueno, pues auténticos maestros y especialistas de la geopolítica. Hoy, de hecho, contamos con otro de ellos, a quien va a ser un gusto saludarles. Antes, les pongo en antecedentes, hoy se sigue complicando todo porque la vida no pasa solo por el punto, digamos, más militar. La parte de la dialéctica cobra una importancia sublime. Tanto que donde no había un problema, de pronto parece haber un problema. Quiero decir, Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, va a organizar la siguiente cumbre de los jefes de Estado correspondientes, entre ellos a Vladimir Putin. Y hasta aquí todo bien, pero pesa una orden de arresto sobre Vladimir Putin con carácter internacional y, en teoría, adscrito a esa misma jurisprudencia, a esa misma jurisdicción, está Sudáfrica. Claro, de pronto se encontraron en esa dicotomía de ¿y qué hacemos? ¿Sí o no detenemos a Vladimir Putin si viene a la cumbre de los BRICS? Sudáfrica incluso emitió una petición de una orden aclaratoria al Tribunal de Justicia, que en todo caso no iba a hacer eso, que si dependía de su propia jurisdicción no iban a entrar en esto. Y en los últimos días se ha ido filtrando que Rusia les dijo que permitir o detener a Vladimir Putin en territorio sudafricano era tanto como evitar o como enviar, perdón, una declaración de guerra. Esto dice que le ha dicho Ramaphosa, dice que es lo que le han dicho desde el Kremlin. Hace unos instantes también ha hablado Dmitry Peskov diciendo que eso no es así, que evidentemente, ¿dónde van? ¿No? Pretendiendo, si lo que pretenden es descabezar al Estado ruso, pues que evidentemente lo tienen complicado, pero que ellos no han dicho nunca que eso equivalga a ninguna declaración de guerra ni han entrado en este tipo de asuntos. De hecho, dicen que hay mucho problema, dice Peskov, con cómo se está transmitiendo la información desde que uno la hace hasta que el canal va recorriendo todo, bueno, hasta que esa información recorre todo el canal, ¿no? Y que ellos no han dicho nunca que eso vaya a ser una declaración de guerra, que ni siquiera han entrado a valorarlo. No es que no lo piensen, no es que no lo crean, es que no lo valoran. Dicho eso, insisto, todo esto está siendo un problema dialéctico donde no había un problema, porque la invitación había sido cursada al propio Putin y había sido ya rechazada por Rusia la asistencia de Putin, que no la asistencia del Estado ruso, que va a acudir, lo va a hacer con una delegación que va a encabezar el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Pero en estas estamos. En un día en el que militarmente, y ya que como cada tarde a las 4 actualizamos un poco las sensibilidades en tierras ucranianas, bueno, y rusas, porque Crimea, territorio ruso, ha visto como hoy se producían una serie de incendios que han derivado en un solo gran incendio y que han obligado a evacuar a más de 2.000 personas dentro de ese núcleo de Crimea, población entendiéndose ya como rusa, insisto, desde 2014, tras aquella anexión, si es que no eran rusos antes los que vivían allí, pero la realidad es que han evacuado 2.000 personas. Kiev lo está celebrando, es un éxito. Están, insisto, eh, recrudeciendo, si es posible, el conflicto desde Kiev, intentando avanzar con cada vez mayor crudeza, porque, lo comentábamos en el día de ayer, tienen la percepción de que hay que llegar a septiembre con unos deberes bien hechos y están intentando recuperar tanta frontera como les sea posible antes de que llegue esa fecha en la que se presupone ya, por cómo están los aliados de Ucrania y por cómo está el sentir también en Rusia, que de momento solo asienta posiciones, se presupone que ahí va a llegar eh, la congelación del conflicto. No diría yo, no sé si tanto la paz, pero sí pareciera que se va a empezar a hablar en septiembre de armisticio. Con todo y con esto, con esas dos, por la parte de la dialéctica y por la parte militar planteadas, hay otros muchos asuntos, los vamos a tratar todos, les decía. Como cada tarde, siempre bueno, siempre especialistas y siempre con muchísima sabiduría. Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, gustazo como siempre. Saludarle en este caso, ya casi llegando a nuestra programación de verano. Ezequiel, ¿cómo está? Todo bien por acá, José. Hola. ¿Qué tal? Bueno, estará pasando un poco de calor, pero menos que el que pasamos aquí en España, que está la cosa, lo comentábamos antes,
con esto de la ola de calor, dice que que igual llega a los 50 grados algún termómetro, ¿eh? No se sabe si en Italia, España, no sé quién, pero alguno va a llegar a los 50. Ezequiel, por ir a la parte primero más dialéctica, dice Peskov que nunca han dicho eso, dice Ramaphosa que le dijeron, pero lo ha dicho además textualmente, que es que detener a Putin era una declaración de guerra. Qué difícil, qué forma de generar problemas donde en teoría, decía yo, no lo sabía. ¿Cómo veo esta situación? Más allá de los dimes y diretes y de este teléfono descompuesto, José, para mí el problema de fondo aparece en la intervención de la Corte Penal Internacional en un conflicto militar como nunca antes. No recuerdo declaraciones de este tipo, dictámenes de la Corte Penal Internacional contra, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos durante la invasión de Estados Unidos a Irak, igualmente tan ilegal con respecto al derecho internacional como la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, efectivamente la Corte Penal Internacional no participaba en estas cuestiones precisamente para poder realizar su trabajo de manera correcta o por lo menos con menos dificultades. Generalmente después de finalizada la fase caliente de un conflicto, de una situación, sin intervenciones en conflictos militares en curso. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional capituló ante las presiones de los países de la OTAN, protagonizó una politización en el sentido de por primera vez materializar un dictamen en un conflicto aún en curso. Y bueno, a partir de ahí comienzan las consecuencias naturalmente no visibles siempre y cuando Putin no abandone Rusia, o lo mismo eventualmente si un dictamen de este tipo hubiera sido realizado contra el presidente estadounidense, exactamente lo mismo, porque ninguno de los dos países promulgaron definitivamente los acuerdos tendientes a la subordinación a la Corte Penal Internacional, pero en el caso de desembarcar en un país como Sudáfrica, signatario de estos acuerdos, aparece por lo menos un entredicho legal respecto a las obligaciones asumidas por un Estado y la cuestión política. Y bueno, para no generar esa situación, de común acuerdo, Putin y el presidente de Sudáfrica determinaron que Putin no participaría directamente, no desembarcaría él personalmente. Pero una vez más allá de los dimes y diretes, el problema Pero no aparece se en entiende esta muy politización de la Corte Penal bien. Internacional. Voy a ir por partes porque aprovecho y le repregunto por esto, porque también dentro de la Corte y en particular derivado hacia Naciones Unidas interpuso una demanda contra los derechos humanos en Ucrania, la propia Rusia. Demanda que luego han desestimado esta misma semana, no porque no hubiera causa, sino porque Rusia no se está presentando a defenderla. Que también eso es raro, quiero decir, porque no es que Rusia no esté en la ONU y que está participando activamente, incluso asumió su presidencia de turno cuando le tocó, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad. Entonces, no lo sé. Sí, Bueno, esto por un lado, y le retraslado esa pregunta, digo, pero le preguntaba por ese conflicto, porque como dice usted, había un acuerdo en que Putin no iba. Pero claro, de ahí a nos han dicho que es que si viene hay una declaración de guerra y Rusia diciendo no sé de dónde se han sacado eso es lo que también resulta un poco raro, ¿no? Llegados a este punto, yo no sé qué está jugando la diplomacia. sí, cierto. De cualquier modo, José, recordá que la Corte Penal Internacional, a pesar de su simbología y de su ámbito de acción, no representa una parte de las Naciones Unidas. Aparece como una entidad eh, por fuera del abanico, del paraguas de instituciones de las Naciones Unidas, y participa a petición de los estados miembros con el requerimiento de que todos los estados, en el caso de un conflicto entre varios estados, de que todos los estados participen o convaliden esta actuación, ¿sí?
todos los estados participantes en un conflicto deben solicitar la participación de la Corte Penal Internacional. Por lo menos es el funcionamiento hasta ahora, y debido a esta razón, hasta el momento, lamentablemente, la Corte Penal Internacional, los procedimientos, los procesos iniciados, solo aparecían ligados a dictadores africanos, mal que mal, con alguna excepción. Sí, bueno, ¿por qué? Porque esos mismos países, muchas veces por presión de las grandes potencias, solicitaban posteriormente la participación de la Corte Penal Internacional para el enjuiciamiento de un general, de un expresidente o de algún actor, de algún actor implicado en algún crimen. Por eso, en este caso, en el caso de una guerra, no corresponde la participación de esta corte, por lo menos representa una novedad, y precisamente esa forma de funcionamiento generaba el ámbito para que la Corte Penal Internacional, al menos en estos casos, pudiera realizar su trabajo más o menos bien. Ahora, en el medio de un conflicto militar, de una guerra, con países no involucrados y sin el pedido de participación, pues yo no recuerdo que Putin haya solicitado la participación de Rusia en el propio juicio contra sí mismo, representaría un sinsentido. Bueno, ahora comienzan los problemas para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, y eso va a determinar de aquí en adelante muchísimas dificultades para el propio funcionamiento de esta Corte, ¿verdad? De cara al asunto con Sudáfrica, porque efectivamente que la Corte Penal Internacional va a emitir esto y que a Rusia le daba igual, era algo obvio desde hace meses. Efectivamente, de hecho lo dijeron abiertamente. No sé si fue Medvedev o Lavrov, que incluso llegaron a hacer bromas sobre la capacidad de la Corte Penal Internacional y sobre dónde venía, un poco en esa línea que comentas, Ezequiel, de, bueno, sí, pero esto lo firma quien lo firma y viene de donde viene, ¿no? Que a nadie se le escapaba. Pero más allá de eso, a mí me preocupaba el punto en el que se están encontrando eh, Sudáfrica como elemento, bueno, como ejemplo ahora mismo. Pero me preocupaba el punto en el que se están encontrando países que en realidad han intentado abordar la neutralidad desde el inicio del conflicto, a los que ni les va ni les viene lo que ocurre en Ucrania, y están más preocupados en realidad de dónde va a ir la economía, qué puedo sacar, dónde estoy yo. Comercialmente estoy con los BRICS, ¿qué me interesa? ¿No? Y en ese punto está Sudáfrica, que está, bueno, pues lanzada a seguir y participando de los BRICS, pero muy preocupada a su vez porque le puedan hacer o le puedan sancionar determinadas cuestiones. Sudáfrica, por ejemplo, tiene una dependencia del sistema SWIFT muy importante. No hay por qué sancionar a Sudáfrica en este sentido, pero sí expresaron en su momento la preocupación que tenía que Europa pudiera cargar contra ellos, ¿no? Y caminan ahí en medio. Entonces, en ese prisma, esta cuestión que parece, me vais a perdonar la expresión, una tontería, cuando dicen si hubo o no hubo esa frase famosa de arrestar a Putin es una declaración de guerra, ¿no? Esa discusión que está manteniendo ahora el gabinete de Cyril Ramaphosa y el gabinete de la parte de Peskov desde Rusia, que parece una cuestión baladí, pero no lo es tanto. Hay muchos países que están justo en medio y que tienen que dar como esa imagen de que están en medio y de que no se han posicionado frente a un lado o frente al otro, porque entonces perderían grandes acuerdos comerciales de un lado o del otro. ¿Hasta qué punto esto va a influir en lo que pueda ocurrir? Al final se va a ver obligado Sudáfrica, como tantos otros que se meten dentro del grupo de los BRICS, a salir del bloque puramente occidental. No va a llegar ese momento. ¿Cree que estas diatribas en realidad son excusas? José, yo rechazo la idea de un mundo dividido en dos, como durante la Guerra Fría. Efectivamente, Pues se le agradece. presenciamos conflictos y el ascenso de nuevas potencias, el descenso de viejas potencias, pero en un mundo completamente transformado como producto de de los procesos económicos ligados a la denominada globalización. Y ese nuevo mundo en ciernes, como yo machaco en todas mis apariciones y en todas mis conferencias y clases, presenta un carácter multicéntrico, no multipolar, sino multicéntrico, en el cual aparecen distintos polos de poder, con conflictos, pero también con relaciones, y asimismo estos propios polos de poder también presentan tensiones entre sí, entre sus aliados, y
un país puede aparecer en lo político ligado a otro, mientras que en lo económico establecer relaciones con un supuesto adversario y viceversa. Entonces, la idea de que Sudáfrica debía convalidar la presencia de Putin a cualquier costo, porque Sudáfrica participa en los BRICS, incluso desobedeciendo el dictamen de la Corte Penal Internacional, para mí un dictamen equivocado nuevamente, pero dictamen al fin, sencillamente por esa pertenencia, como si el mundo apareciera dividido en dos y las pertenencias representaran cuestiones exclusivas, ideológicas y absolutas, carecen de sustento. Sudáfrica, por un lado, establece relaciones económicas y políticas cada vez más fuertes con China, con Rusia, con Brasil, con la India, con los países del sur global, pero a la vez representa una parte de los países signatarios del CPI, de la Corte Penal Internacional, y por eso aparecía en este caso en una situación de tironeo y como respuesta a esto responde tanto Ucrania, tanto Sudáfrica como Rusia a partir de un acuerdo, bueno, rechazando, no generando esta situación incómoda para Sudáfrica en un contexto de múltiples tensiones y de relaciones e interrelaciones entre distintos países sin exclusividades. Por eso esta idea de, ante las presiones de Europa o de Estados Unidos, finalmente capitula Sudáfrica o si hubiera realizado la cumbre con Putin sin la detención, esto habría determinado el fin del comercio con Alemania o con Estados Unidos. No, no, en realidad las cosas aparecen mucho más flexibles, fluidas, dinámicas, y también con tensiones, obviamente, pero sin esta dicotomía de o lo uno o lo otro. Bueno, de hecho, bueno, en eso están intentándolo. Yo le agradezco, la verdad, porque es verdad que vamos como hacia ese mundo y, y todo parece separado. Y es verdad también que en realidad desde China insisten mucho en esta idea que está trasladando Ezequiel de que no, que de verdad que no queremos partir el mundo. De hecho, hace poquito han hecho unas declaraciones también desde el gabinete del Ministerio Exterior diciendo que el grave problema al que se enfrenta la economía pasa porque la geopolítica pretende precisamente plantear ese mundo dividido cuando comercialmente, dice China, no tiene ningún sentido ni conviene. En esa línea que defiende Ezequiel, que la verdad es que es bastante interesante este asunto del multicentral en vez de multipolar. La verdad que casi le vamos a coger el concepto aquí para referirle. Le citamos todo el rato, pero diga, José, dígame, perdón, más Ezequiel. que una cuestión de voluntad de los países, mi análisis responde a la estructura económica existente desde los años 80 o 90 en todo el mundo. Cualquier problema en la cadena de suministros en China, por ejemplo, determina inmediatamente un problema para las empresas estadounidenses y cualquier problema en las empresas estadounidenses o cualquier intervención, como por ejemplo la decisión de que la empresa holandesa ASL, si no recuerdo el nombre, responsable de la producción de las máquinas de litografía láser destinadas a la producción de chips. Bueno, si en ese caso Holanda, en este caso, perdón, de Países Bajos, el nombre correcto, determina no realizar exportaciones a China, entonces también aparece China afectada. Ese entrelazamiento económico, comercial, por más que un político quiera lo uno o lo otro, incluso por más que un empresario quiera lo uno o lo otro, ya aparece como una realidad de nuestro sistema económico, de nuestra realidad, y eso no va a desaparecer. Entonces eso determina naturalmente las condiciones en las cuales pueden aparecer después los conflictos políticos. Por eso remacho esto de que la cuestión de la interrelación con tensiones cada vez mayores, eso sin lugar a dudas, fuera de discusión, pero esta interrelación entre las partes responde a la estructura material de nuestra economía y de nuestra sociedad, no a una cuestión de construcción, de construcción dialéctica, que después, en una situación en particular como la actual, con un enfrentamiento
económico y cada vez más tendiente hacia lo militar entre Estados Unidos y China, con un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, que después alguna de las partes, en este caso la OTAN, quiera generar discursivamente la imagen de dos mundos enfrentados. Naturalmente, la construcción de la OTAN presenta esto como un mundo de buenos contra malos, de libertad contra opresión, de invasores contra invadidos, y la contrapartida rusa naturalmente responde entre un mundo de imperialistas estadounidenses contra libertadores rusos. Bueno, esa es una cuestión propia de la propaganda de la guerra, de la construcción dialéctica de la realidad, ¿no? De los discursos y las narrativas existentes en un conflicto. Pero de base aparece esa interrelación y yo acá aparezco ahora sentado frente a un monitor con una lámpara, un ratón, un teclado en Alemania, todos ellos provenientes de China, seguramente tu equipamiento ahí también, y mucha de esa tecnología de cosas producidas en China también descienda de Estados Unidos, lo mismo nuestros teléfonos celulares, nuestros autos. Bueno, eso no va a desaparecer. Entonces, la idea de un mundo partido representa una falacia impuesta y por eso no podemos realizar, recojo nuevamente el caso de Sudáfrica y la cuestión de la invitación de Putin, sí o no. Bueno, no podemos realizar análisis de estas situaciones a partir de dicotomías blanco-negro o bueno-malo o participa o no participa de un lado o del otro. En realidad las cosas aparecen más fluidas y también más complejas, obviamente, ¿no? Ezequiel, está diciendo el Fondo Monetario Internacional, y ya aprovecho, salimos de aquí y me voy a ir directo a Ucrania, tengo varias dudas, varias preguntas, y sé que además usted es buen conocedor de lo que ocurre allí. Está diciendo el Fondo Monetario Internacional al respecto del acuerdo del grano, que la caída del acuerdo del grano supone un problema, un riesgo alimentario global, que pueda incluso generar cierta pobreza alimentaria. Y el propio Fondo Monetario Internacional dice, y además va a suponer una escalada en los precios nuevamente, que esto sí puede repercutir particularmente en Europa, entiendo yo, esas subidas de IPC, de nuevo subidas en la inflación, particularmente la inflación subyacente, seguramente veamos también crecer a raíz de esta caída del acuerdo del grano. El Fondo Monetario Internacional insistiendo en esa idea de cierta pobreza, de inseguridad alimentaria, lo ha llamado alerta alimentaria directamente el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que esa alerta sería si el problema llegara a África, y venimos viendo aquí, y traslado la pregunta, ¿qué le parece a usted todo esto? Porque venimos viendo desde hace días que en realidad solo el 3% de ese grano llega a África. Bueno, muchísimas cuestiones respecto al acuerdo. Efectivamente, este acuerdo, presentado inicialmente como una iniciativa tendiente a la provisión de grano a los países del sur global y en particular a los de África, bueno, finalmente, si ese representaba el objetivo, este acuerdo no realizó su cometido porque solamente una parte muy pequeña del grano exportado desembarcó finalmente en puertos africanos. La gran mayoría de ese grano desembarcó en puertos europeos y a partir de ahí fue comercializado o atesorado también en distintos lugares de Europa. Por otro lado, la gran mayoría del grano ucraniano no abandona Ucrania a través del mar como en el pasado, sino a través de básicamente del transporte terrestre, principalmente a través del transporte ferroviario, de los trenes. Y esto generó naturalmente en muchos países de Europa dificultades muy fuertes, especialmente en Rumania, en Polonia, en Lituania y en varios países más, en los cuales ante la llegada masiva de grano ucraniano, si bien en la mayoría de los casos no utilizable para el consumo humano directo, pero sí utilizable como alimento para los cerdos, por ejemplo, bueno, generó una baja de precios muy fuerte y protestas de granjeros en distintos lugares en contra de la medida establecida por la Unión Europea de desactivar los aranceles al grano proveniente de fuera de Europa. Ucrania representa un país externo a la Unión Europea. Así que, en primer lugar, eso del grano para África finalmente representó una falacia. Y en este momento Rusia ya presenta como contrapartida a este acuerdo la idea de que
la propia Rusia realizará exportaciones de granos a África en respuesta a las demandas de los países africanos o en respuesta a las posibles hambrunas. Con lo cual, comenzamos entonces con una negociación respecto a los intereses de las partes, más allá de esta cuestión de África sí o África no, evidentemente África no, pero entonces, bueno, ¿para quién generaba beneficios y para quién no tanto este acuerdo? Bueno, por un lado generaba beneficios sin lugar a dudas para Turquía, el principal comprador de este grano ucraniano a muy bajo precio. Después generaba beneficios para algunos de los receptores en Europa de este grano, más allá de que si bien la llegada del grano a Europa determinó el fin de los aumentos, en ningún momento generó, por lo menos en los precios al consumidor, una baja de los precios. Yo realizo las compras en el supermercado todos los días y efectivamente la inflación de aquel 2020, de aquellos meses de 2022 con cifras de inflación altísimas, incluso mucho más altas de las indicadas por los organismos de estadísticas. Bueno, sí, efectivamente la inflación desaceleró, pero los precios no descendieron en ningún momento, con lo cual por ahí aparecen evidentemente ganancias extraordinarias de los intermediarios, sin lugar a dudas, algo bastante natural en cualquier contexto de cambio de los precios relativos y de cambio en los precios de la producción, como más aún como producto de una guerra, de un elemento tan disruptivo para la economía como, como la guerra. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, para Ucrania naturalmente generaba ingresos más que necesarios en una situación económica tremendamente precaria, ingresos en divisas, así que para Ucrania parecía también como beneficioso, pero evidentemente para Rusia no tanto, y Bueno, Rusia desde el... es que... Sí, No, no, dime, Ezequiel. no, que Rusia desde el principio eh, solicitaba o por lo menos realizaba, presentaba como demanda el otorgamiento como contrapartida de una flexibilización de las medidas tomadas, las sanciones tomadas contra Rusia, las cuales, según Rusia, cercenaban la capacidad de exportación de granos y de fertilizantes rusos. Efectivamente, ni el grano ruso ni los fertilizantes aparecen explícitamente en las sanciones impuestas por los países de la OTAN, pero según los rusos, las propias sanciones, tanto en en el sistema de pagos como en el sistema de transporte y en los sistemas de provisión de seguros, ¿sí? Bueno, eso supuestamente, según los rusos, generaba dificultades o genera dificultades para Bueno, su propio sector es su agrícola y gran... por eso eso, esa es la afirmación de los rusos, si cierto o no, después discutible. Pero entonces, bueno, como contrapartida de ese acuerdo beneficioso para Ucrania, quería un acuerdo beneficioso en ese sentido para Rusia. No fueron respondidas esas demandas por alguna razón, quizás una cuestión más bien de imagen, de simbología, de no aparecer anteriormente como el causante de la caída de este acuerdo. Por alguna razón convalidó su renovación en 2 o 3 oportunidades, si no recuerdo mal, porque al final generaban acuerdos cortitos de 6 meses uno tras otro, hasta que en este momento determina que no Bueno, va a eran convalidar la acuerdos renovación. cortitos, dice por alguna razón, bueno, estuvieron las elecciones de Turquía justo en medio, que dejaron muy bien a Erdogan como mediador en la última prórroga. Anteriormente consiguieron evitar sanciones sobre sus fertilizantes y alimentos gracias precisamente a la prórroga. El problema es que ahora pretendían, como comentas, esa entrada en el sistema SWIFT de pagos y el sistema global de seguros, y dijo, creo que fue Vladimir Putin, el propio presidente ruso, el que dijo ayer, Europa no está haciendo nada porque nosotros entremos en ese sistema SWIFT, ¿por qué íbamos a hacer nosotros nada por el grano? Bueno, hasta aquí esta parte del FMI comentando este asunto del riesgo alimentario, que yo no sé si hay tanto riesgo alimentario como un problema real de inflación, que sí que es verdad que puede haber en Europa, pero dentro de todo este asunto, lo que ha ocurrido hoy en el aspecto bélico es que, y vinculándolo con el grano, Rusia ha volado 2 de los 3 puertos que utiliza Ucrania para sacar el grano. Hay 2 de los 3 puertos que han quedado inutilizados. Y entre tanto, Crimea pues ha ardido una buena parte, además un campo bastante amplio
y que además lo utilizaban bastante para aprovisionar precisamente a los habitantes de Crimea, y que ha obligado a 2.000 personas a ser evacuadas de la zona, unos y otros celebrando el éxito frente al contendiente, tanto Kiev como Moscú. ¿Cómo está viendo este asalto, esta suerte de contraofensiva que poquito a poco se va enconando y se va haciendo más cruda? Decía yo al principio de la presentación, ¿es porque vamos hacia un septiembre en el que todo el mundo va a estar medio obligado a negociar? ¿Cómo ve usted todo esto que se está produciendo y el verano que se plantea en Ucrania? Sí, la relación entre la contraofensiva o la mal llamada contraofensiva ucraniana, la ofensiva ucraniana y estos ataques, en mi opinión, aparece indirecta. ¿Por qué? Porque si estos ataques respondieran a un objetivo militar ligado a las acciones llevadas a cabo por Ucrania en el frente de guerra, entonces carecerían por completo de sentido porque, en primer lugar, los avances de la ofensiva en el frente aparecen escasos, exiguos, sin siquiera haber colisionado con la primera línea de defensa, sencillamente conquistaron unos poblados, los cuales a menudo son reconquistados por Rusia en esta zona llamada de seguridad o zona gris de defensas móviles, que la ofensiva hasta el momento, casi 2 meses, representa hasta ahora un fracaso, ya no aparece como una novedad o como una cuestión ligada a los analistas independientes, sino que los propios analistas de los medios más renombrados en Estados Unidos, en Europa, ya lo presentan como un hecho verídico. Quizás sí podamos recordar una entrevista de Zaluzhny hace algunos días con el Washington Post, en la cual él remachaba Zaluzhny, perdón, el principal, el más alto oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, una entrevista en la cual él remachaba que Ucrania realizaría ataques por más allá del frente de guerra e incluso en territorio ruso, lo quieran o no lo quieran los aliados de la OTAN, supuestamente con armamento propio de Ucrania, aunque qué armamento propio de Ucrania Eso le iba en a este decir, usted lo ve momento, así también, porque armamento propio no, Ucrania no parece tener a estas alturas de la no, película. obviamente no, y mucho menos misiles de largo alcance, como aparentemente los misiles responsables de este ataque a Crimea, estos misiles Scalp, lo llaman Mm. en Francia, o Storm Shadow en Inglaterra, en realidad el mismo misil producido eh, por ambos países. Bueno, pero retomando lo de la relación entre estos ataques y el frente de batalla y la ofensiva ucraniana. En el caso de que estos ataques, por ejemplo, el ataque del otro día contra el puente de Kerch, el segundo, en el caso de que eso respondiera al objetivo de generar el aislamiento de Crimea, ¿qué sentido presentaría? Crimea aparece a más de 200 kilómetros del frente de batalla, en este momento inmóvil, sin avances ucranianos. La rotura del puente, la voladura del puente de Crimea no generó la vez pasada ningún problema de aprovisionamiento, y debo recordar además que el puente de Crimea, eso poca gente lo recuerda, pero la inauguración, el puente fue realizado, la inauguración fue realizada en 2018, ¿sí? Mientras que Crimea aparecía en poder de los rusos desde 2014. ¿Vos, José, o alguien en su casa recuerda muchos problemas de aprovisionamiento militar o civil en Crimea antes, antes de, antes de la construcción de este puente? No, no, porque la península de Crimea parece ligada por vía marítima a Rusia a través de infinidad de servicios de ferries, también a través de sus aeropuertos, y como si eso no alcanzara, también a través de tierra desde la invasión rusa por el territorio conquistado en el sur de Ucrania. Así que ninguna relación entre las acciones militares en sí y el ataque al puente de Kerch. Sí puede aparecer una relación más bien indirecta en cuanto a generar una acción simbólica, más aún después de lo sucedido en la cumbre de Vilna, en la cual la cumbre de Vilna de la OTAN, llevada a cabo la semana pasada, en la cual la OTAN determinó,
bueno, determinó, en realidad realizó un récord, sí, promulgó formalmente el no ingreso, el rechazo al ingreso de Ucrania a la alianza, Eh, lo que con, son las bueno, formas lo que son las formas de verlo, porque efectivamente fue un no rotundo, un ya veremos cuando acabe la guerra, lo hablamos, fue más o menos así, pero se le aseguró tanto, 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 que yo incluso especulaba ayer, creo que era con Antonio Alonso, amigo común, Ezequiel, pero especulaba yo y aprovecho para hacerlo contigo también. ¿No va a ser que firmando el armisticio le digan a Rusia, te lo firmamos ya en septiembre, pero el territorio que queda va a ser OTAN? Cuidado con intentar seguir. José, pregunta, adivinanza, ¿desde A ver, cuándo la OTAN realiza la promesa de que Ucrania en el futuro participará en la alianza? no, solamente, o sea, quiero decir, desde la guerra, o sea, si somos conscientes y No, somos... no, José, no. Desde la cumbre de 2008 en Bucarest, en Bueno, no, Rumania. cuidado, pero eso no es una promesa de que vaya a formar, ahí no se le formula la promesa, ahí se le admite como miembro que podría formar parte de, pero no es lo mismo José, que salga... sí, y por ahí bueno, aparece en alemán en internet, lamentablemente, en el archivo de video de ARD, el canal estatal alemán, algo así Sí, sí, como la le televisión copio, española de Alemania. Bueno, le copio, o sea, usted ahí dígame, dígame. aparecen, ahí aparecen los videos con las declaraciones de Putin en 2008, rechazando esto naturalmente, y el presidente de aquel entonces de Ucrania, Yushchenko, surgido de la Revolución Naranja, junto a Deyov, el secretario general de la OTAN. Y en esas declaraciones, abiertamente, refiriendo a un comunicado conjunto de lo que en ese momento no lo llamaban Consejo OTAN-Ucrania, sino que lo llamaban Comisión OTAN-Ucrania. Bueno, antes lo llamaban Comisión, ahora generaron un Sí, sí, consejo, ¿no? Lo mismo. Bueno, un comunicado sin ningún, con unanimidad de todos los miembros, con la declaración. Ucrania va a participar en el futuro de la alianza. sí, Así de pero que sencillo. a lo Claro que que yo me no refiero, realizaron, sí, a lo que me refiero, Ezequiel, no es a eso, sino a que esa era la formalidad que se hacía siempre con países a los que, de hecho, estaban dejando en stand-by. Quiero decir, formará parte cuando realice una serie de reformas. Un poco la línea esta que lleva Europa cuando te dice que eres miembro en proceso de admisión, ¿no? Que puedes estar ahí un año o 100. Entonces, pero eso no es lo mismo que salga Anthony Blinken o que salga Joe Biden y diga abiertamente tras la guerra, porque eso es ponerle fecha. Tras la guerra es ponerle fecha. Tras la guerra, Ucrania va a formar parte de la OTAN. Por eso yo te traslado esta pregunta. Dentro de la dificultad que me supone el pensar que a Vladimir Putin o a Rusia le vayan a colar el gol de ponerle el resto de Ucrania como territorio OTAN. Que entiendo esa dificultad, pero no lo sé. sí. Yo... Las declaraciones de Biden establecen que Ucrania y también las de Stoltenberg no puede Sí, participar en la OTAN con una guerra y después, además, también, esto también dicho por Stoltenberg en uno de sus discursos en la cumbre, como también por uno de Biden, que Ucrania participará cuando aparezcan cumplidas las condiciones, lo mismo que el mismo discurso en 2008, condiciones cumplidas, y ahí presentan un montón de vaguedades como democratización, Estado de Derecho, no porque lejos de mí caracterizar a la democracia como una vaguedad. Vaguedad es presentar a este proceso tan subjetivo de democratización y de supuesta de reformas como algo medible, ¿no? Y que a partir de este momento sí y antes no, es una cosa naturalmente definida en términos políticos. Bueno, pero entonces, después de la guerra, en guerra no puede, pero después, cuando aparezcan cumplidas las condiciones y todos los países lo convaliden, esa es la frase final, entre ellos Turquía, Hungría y cualquier eventual país en el futuro. Con lo cual, Ucrania no va a participar en la OTAN. José, si vos que lo querés firmado hoy, 19 del 7 de 2023,
no va a participar porque eso generaría un conflicto directo con Rusia y quien determina las políticas de la OTAN, Estados Unidos, no quiere un conflicto directo con Rusia. Pues Debemos bien, recordar eso. Estados pero Unidos no sí, comienza la intervención en defensa de los ucranianos o por amor a la paz. Comienza el apoyo a Ucrania, y no solo durante la guerra, sino antes, con el objetivo de generar un adversario ruso. Es un objetivo legítimo desde el punto de vista de los intereses realistas de los Estados Unidos. ¿Sí? Abandono la a cuestión ver, moral, después podemos deliberar al respecto, pero es el objetivo. Cuando de repente ese objetivo puede generar, ¿sí? Ya más que eh, un golpe a Rusia, un problema para Estados Unidos lo va a abandonar como lo abandonó hasta ahora y como abandonó la última vez la cara de Zelensky en esta última cumbre, pobre, cuando debía responder preguntas sobre abandona esta cumbre con las manos vacías, esto va a generar en la moral de la tropa algún problema. En una de las preguntas, eso no lo presentaron en ningún medio occidental, casi comienza con un ataque de llanto Zelensky, y con razón, porque, bueno, para los analistas más o menos serios, hay una imagen lo iban a nosotros que abandonar tarde o temprano, pero bueno, esta cumbre de alguna manera materializó eso. Y restablezco la relación con lo de los ataques. Bueno, en ese sentido, los ataques actuales, estos ataques más ligados a provocaciones que al frente de batalla o a la ofensiva frustrada, bueno, pueden responder o bien a cuestiones simbólicas, provocaciones, formas de demostración de que a pesar del estancamiento de la ofensiva, todavía Rusia aparece vulnerable a ataques a larga distancia. En ese sentido, sí pueden aparecer ligadas las dos cosas, pero no sí. como una acción estratégica con alguna Bueno, conexión al frente yo de batalla. lo digo sobre todo porque cuanto más terreno ganen, a la hora de congelar el conflicto, más terreno tiene cada uno, ¿no? Pero aunque es verdad que en todo caso ¿De la ofensiva acuerdo? rusa fue bastante más rápida y sí. Pero, José, ¿en qué te ayuda un bombazo a un arsenal en No, Crimea no, para no. la... Si ahí no, ahí la cosa está clara. Y respecto al asunto de la OTAN, insisto, tiene esas dos visiones, esa que intentó presentar Zelensky como ese éxito que le decía yo, de nos han dicho que tras la guerra, porque así se vendió, que tras la guerra entraremos en la OTAN. Por eso preguntaba yo, a mí me resulta complejo también, pero yo lo pregunto, yo ya sabéis que por complejo que a mi cerebro le resulte, no dejo de preguntarlo. Pero luego estaba esa segunda parte que decías y que quedó muy clara en una fotografía que además enseñamos aquí en Negocios Televisión, que era una fotografía en la que de pronto todos los líderes, una vez terminada la cumbre, no sé si la vio Ezequiel, todos los Sí. líderes se saludaban, sonreían, se abrazaban y Zelensky de repente estaba allí eh, como con cierta desolación, caminando No entre ellos solo que Kung Fu. con una soledad que no le envidio para nada, la verdad, a Volodymyr Zelensky. José, Em, la versión de que Zelensky abandonó la cumbre desahuciado, no, más allá de su persona, de Zelensky como presidente de Ucrania, a los 2 o 3 días ya apareció en el New York Times, apareció en el Washington Post, en Wall Street Journal, con lo cual los propios medios más cercanos a la Casa Blanca están presentando esto así de esa manera, incluso la BBC también. Y bueno, que no lo pueden presentar de otra manera, si en última ya no es instancia solo negocios, ya no es solo negocios televisión, ya ¿no? no Con lo cual solo negocios era televisión, José. De hecho, vos recordarás que el objetivo, y acá una de las cosas más terribles, el objetivo de la ofensiva mal preparada, sin apoyo aéreo, sin la artillería necesaria para responder a la artillería rusa con una capacidad sustentada por el complejo industrial militar ruso, con una capacidad de producción de munición gigantesca, gigantesca, incluso mayor a la de Europa y Estados Unidos sumados, ¿sí? Eh, bueno, esa ofensiva respondía básicamente al objetivo de reconquistar la mayor cantidad de territorios antes de esta cumbre, ¿sí? Para presentarlo ahí como, bueno, con el dinero y las armas y ahora recibidas ya se va pudimos llevando esto. como a septiembre, ¿no?
Y ahora como ahí, bueno, como no pueden presentar nada y el tirón de orejas a Zelensky de, bueno, ni siquiera despachamos la invitación, el primer día Zelensky medio enojado, ¿no? Como, ay, bueno, queremos una fecha exacta y al siguiente día, después de todos estos tirones de oreja, de la respuesta de Ben Wallace, de esa de Que no no somos Amazon. representamos el Amazon de las armas, bueno, y varias cositas más por ahí, seguramente muchas de ellas entre bambalinas. Al día siguiente reapareció Zelensky con otra cara, con menos presión y con esto de, bueno, sí, estas garantías nos van a ayudar hasta entonces. Esto de las garantías también representa una falacia. ¿Qué presentaron como garantías? Vamos a despachar armas y vamos a ayudar a patrocinar a Ucrania como Estados Unidos patrocina a Israel en su defensa. La defensa de Israel ante sus adversarios o enemigos en el área responde al poderío de las Fuerzas Armadas israelíes. Es tremendo, unas Fuerzas Armadas con un poderío militar enorme y un país munido de armas nucleares. Después que a Estados Unidos lo puede ayudar con esto, con lo otro, bueno, sí, pero el modelo ese de Israel en realidad no aparece aplicable Permítame, a Ucrania, ¿no? permítame porque se me va yendo la hora y tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, creo, al otro lado, y no quiero dejar pasar la oportunidad. Además, fíjese, es que estamos casi le asaltamos nosotros a él, como pueden ver en pantalla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estábamos analizando un poquito toda esta cumbre, lo vivido y el punto en el que estamos ahora mismo. Preguntaba yo hacia qué objetivo se acerca Zelensky de cara a septiembre, en un momento en el que decía Ezequiel, parece que en realidad los aliados ya han dado por terminado esto. Se firmará el armisticio como buenamente se pueda y a ver en qué punto queda Ucrania. Y ese era justo el punto que estaba preguntando, Luis. Entre ataques, no ataques y bombardeos más o menos útiles, que decía Vistoletti, más allá de todo esto, ¿cómo estás viendo tú esos bombardeos, los cruces, lo que estás viendo, cómo viviste esa parte de la cumbre de la OTAN, pero sobre todo, ¿hacia dónde crees que va esto en septiembre? Bueno, pues sobre todo por remontarnos a la cumbre de la OTAN, ¿no? Yo creo que Zelensky está preparando el terreno para la Ucrania post-invasión. Aquí hay que recordar nuevamente que no es que Estados Unidos se metió en una guerra contra Rusia, es que Rusia agrede a Ucrania, viola su soberanía y a partir de ahí se desata el conflicto en el que estamos inmersos desde hace un año y medio. Es decir, es Rusia quien viola las normas del derecho internacional y a partir de ahí la comunidad internacional reacciona para hacer prevaler esas normas que nos dimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de aquí, Zelensky, pues, bueno, hasta en la cumbre de la OTAN, en esa aproximación que Ucrania, bajo su mandato, también un poco anteriormente con Petro Poroshenko y algún presidente anterior, inició de acercamiento a Occidente y un poco, podemos decir, también de alejamiento de Oriente, ¿no? De Rusia. Y yo creo que Zelensky está con esta cumbre de la OTAN, ha dejado claro que la vocación de Ucrania es ser un actor más de la sociedad internacional europea, de la familia europea, de lo que llamamos los Estados miembros en la Unión Europea, pero también con esa reafirmación del atlantismo, esa reafirmación de Ucrania por tener una participación en la Alianza Atlántica y eso pues Zelensky lo tiene claro. Yo creo que la sociedad ucraniana, de lo que podemos decir que es la Ucrania actual también lo tiene claro, pero aquí la pregunta que surge es, vale, está muy bien, tenemos claro que esa es la dirección que los dirigentes, la clase dirigente quiere para Ucrania, que parece ser que coincide con la sociedad ucraniana en su conjunto, excluyendo, por supuesto, ciertas zonas geográficas, pero aquí tenemos que preguntarnos, o un poco entrar a valorar, a analizar y también un poco pues a aventurar qué Ucrania es la que ingresará en la OTAN, qué Ucrania es la que negociará finalmente su adhesión a la Unión Europea, es decir, la Ucrania con las fronteras del 92, la Ucrania con las fronteras posteriores a la adhesión o la anexión ilegal rusa de Crimea, o la Ucrania con ese desgajo de territorios que va a vivir a partir del mes de febrero del año 22 con la agresión Rusia a su territorio, ¿no? Yo creo que ese es el gran incógnita que tenemos que resolver, pero yo veo una línea continuista lógica, en cierto sentido también, con lo que ya digo fue, bueno, pues a partir de la Revolución Naranja, los presidentes que se han sucedido, con el paréntesis de Víctor
Yanukovych, pero yo creo que es una tendencia lógica que ha seguido Ucrania y a partir de ahí es donde debemos insertarlo. Vale, pero, o sea, al margen de esto y de la intención, alguna apuntada por el chat, es que el conflicto no empieza así. Bueno, el conflicto empieza así. Otra cosa es el por qué empieza el conflicto así. Quiero decir, si Rusia le encontró un motivo, si no, eso es harina de otro costal. Pero iba a preguntarle, Luis, ¿usted ve también, como dice Ezequiel, que a la OTAN no va a entrar Ucrania ni aunque se firme un armisticio a finales de año? Yo es que, a ver, creo que Ucrania acabará entrando en la OTAN. Yo lo creo. No creo que sea de hoy para mañana, ni aunque se firme un armisticio a final de año. Pero yo, esa línea continuista que decía, si Ucrania la mantiene en el tiempo, es decir, Zelensky, pues igual que llegó se irá, pero si los ucranianos deciden en elecciones libres que quien les debe guiar como presidente continúa con esa línea, yo sí veo a Ucrania entrando en la OTAN. Que Ucrania es lo que no tengo tan claro, pero que Ucrania algún día acabará, tal y como está la situación actual, entrando en la OTAN, porque a la OTAN también le interesa que Ucrania se adhiera, igual que a la Unión Europea, pues es que yo lo veo claro que más tarde o más temprano eso acabará siendo así en base a la tendencia actual. Que Ucrania es la que llevará a cabo todo esto es lo que no tengo tan claro. Y eso será lo que tendremos que clarificar después de la guerra. Pero que esto será así, yo creo que vamos, no tengo ninguna duda de que Ucrania acabará siendo tanto miembro de la OTAN como de la Unión Europea. ¿En cuánto tiempo? Pues eso ya lo veo más a medio largo plazo y qué extensión territorial será la que se adhiera, pues eso está todavía por clarificar, pero insisto, yo sí que veo a Ucrania entrando en la OTAN. Bueno, con Zelensky. Bueno, con Zelensky o sin Zelensky. Yo creo que Zelensky está dando los pasos para ello, como ya los dio en su momento Petro Poroshenko y como ya los dio Víctor Yushchenko, ¿no? A partir de la Revolución Naranja. Ese acercamiento a Occidente yo creo que lleva 20 años ahí y perdurará en la sociedad ucraniana, por lo menos en buena parte del país. Yushchenko, por cierto, que estuvo hasta 2010. Yéndonos, sigue todavía por ahí Ezequiel y les quiero preguntar a los dos. No sé si quiere responder algo, Ezequiel, a este asunto. No, el diferendo con Luis Rodrigo ya parece claro. Podría recordar la frase de Keynes, de John Maynard Keynes, eso de en el largo plazo todos aparecemos muertos, con lo cual, sí, bueno, ¿cuán largo plazo? Desde en 2008, hecha la promesa, hasta 2023, ¿cuánto? 15 años. Bueno, si de aquí a 15 años Ucrania ingresada en la OTAN, quizás sí, de aquí a 15 años, si aparece la humanidad en pie, puede que tal vez, pero en este momento de seguro no, y un ingreso, primero, participo en la parte del análisis de Luis en cuanto a, bueno, ¿qué Ucrania? ¿Qué Ucrania? Porque incluso si ahora comienza una contraofensiva rusa y conquista más territorios aún, entonces va a aparecer una Ucrania lamentablemente, tristemente, aún más disminuida también. Y por otro lado, recordemos que el conflicto comienza con la reacción rusa a la expansión de la OTAN. Si bueno, malo, legal o no legal, yo rechazo la expansión de la OTAN y la invasión Por eso rusa. decía yo que lo que era innegable es que de fondo, eso es innegable. Eso decía yo, que es innegable que el conflicto en sí armado empieza así. Ahora, de dónde quiera venir y cada quien que quiera coger una u otra, a mí eso ya cada uno. Pero es verdad lo que decía Luis, que el conflicto empezar, hace año y medio empieza así. Si uno luego quiere ir al 14, si quiere ir a la expansión de la OTAN, si quiere ir al 91... Los dos países de manera directa, claro que sí, comienza con la invasión rusa en 2022. Ahora, en ese contexto, José y Luis Rodrigo, si efectivamente, aún en el largo plazo, sin la resolución de este conflicto, el remanente de Ucrania aparece finalmente dentro de la OTAN, bueno, no habrá desaparecido el conflicto y presenciaremos el inicio de una nueva fase de este problema entre la OTAN y Rusia, ¿sí? Punto. Una para los dos, Ezequiel, luego Luis, si quieren, o ustedes quieran, pero una para los dos y les dejo marchar, lo prometo. Tal cual está configurado todo y con los ataques que está habiendo de uno y otro lado.
Parece claro que el objetivo de Rusia no es una destrucción como tal, porque si no, esto habría hace tiempo que habríamos visto bueno, una serie de ataques bastante más crudos, probablemente respondidos también, me da igual, no quiero entrar en ese aspecto, pero viendo la deriva que están tomando los ataques desde Ucrania, lo que ha hecho ahora Rusia volando los puertos, con el ataque a Odessa y con la voladura de los puertos del grano en el día de hoy, viendo que ya las también empiezan a estar en peligro, uno se vuelve a acordar de Zaporilla, por un lado, y de las armas que hay desde Bielorrusia. ¿Creéis que esto va a pegar ese salto, igual que se pegó en las anteriores guerras mundiales, antes de irse hasta el final? Luis, o Ezequiel. Sí, bueno, yo al final creo, un poco por responder lo que decía Ezequiel, ¿no? Es verdad, en el 2008 hay un compromiso a Ucrania, pero no solo a Ucrania, también a Georgia y a algún otro país más. Yo la diferencia aquí diría que la diferencia entre lo que hoy estamos viviendo y lo que pasó hace 14 años es que ahora el derecho internacional se ha violado y eso es algo que parecía impensable hace 14, 15 años, ¿no? Pero por un poco volver a ir responder a lo que tú me decías, Pepe, bueno, pues la contraofensiva rusa puede acabar desequilibrando todo esto. Pues habrá que ver también la capacidad que tiene Ucrania para responder, el suministro que recibe de armas por parte de los socios occidentales y cómo esto impacta en los próximos meses, si es capaz Rusia de desequilibrar ese aparente equilibrio al que se ha llegado, pues y asestar un golpe mortal a Ucrania, pues en breve, medio plazo, 6 meses, no más de un año, esto podría concluirse. Si Ucrania aguanta, pues podríamos llegar al escenario del armisticio, ¿no? Pero yo la verdad es que aquí prefiero pecar de cautela, esperar a ver cómo se desarrollan los hechos, porque bueno, pues no tengo desafortunadamente una bola de cristal pero sí creo que si Rusia es capaz de desestabilizar, lo suficientemente a Ucrania como para obtener un punto de inflexión que ya la victoria rusa parezca clara, pues a partir de ahí el escenario cambiaría y la situación desde el punto de vista internacional que hemos vivido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues sería completamente innovadora y tendríamos también que ver cómo Occidente se amolda o es capaz de vivir en ese nuevo escenario. Ezequiel. Sí, el orden mundial surgido después de la Segunda Guerra Mundial desapareció. En su versión inicial, la de la Pax Americana y Soviética, y desapareció en su versión posterior tras la caída del muro de Berlín en la llamada Pax Americana con la hegemonía unipolar estadounidense. En respuesta a tu pregunta, ¿podría esta situación actual desencadenar una escalada mayor? Sí, José, podría. De hecho, presenciamos pasos cada vez más en ese sentido. Como las políticas de la OTAN e incluso de la Unión Europea, y realizo esta afirmación con tristeza porque para mí la Unión Europea debería representar una cosa y la OTAN la otra, pero hoy día o la Unión Europea parece completamente subordinada a la OTAN, lamentablemente. Bueno, como es las políticas de la OTAN las determina Estados Unidos, en última instancia, ¿qué hecho va a determinar esta cuestión en Ucrania? Bueno, las próximas elecciones en los Estados Unidos y la posibilidad de una victoria de Trump. Claro, una victoria de Trump podría generar, como el otro día en un discurso él lo presentaba de esta manera y cada vez lo está presentando como una bandera de campaña más importante, esto de apenas alcance el salón oval, voy a desactivar en 2 minutos el conflicto en Ucrania. Dicho así por él en un mitin político, no recuerdo en qué ciudad, en una ciudad de la Florida, si no recuerdo mal. Bueno, ¿cuál el problema con Trump? Y quizás desactive este conflicto inmediatamente, pero reactive, o ya fue reactivado en realidad, maximice el conflicto con China. Recordemos que el endurecimiento de la política estadounidense hacia China, si bien comienza con Obama, en realidad, en términos más profundos, lo materializa Trump durante su gobierno y después lo recoge Biden naturalmente. Y recordemos también todas las otras cuestiones ligadas a Trump,
como... Toda la línea proteccionista, no solo desde el punto de vista de la inmigración, sino incluso este programa que ha hecho de Investing in America con los Bidenomics se parece un montón al America First de Barack Obama, el Make America Great Again, ¿no? José, el libre comercio desapareció. Claro, o sea, el dios gastado, mercado del gastado casi neoliberalismo, 4.000. la globalización neoliberal, presentada como la última salvación de los pueblos durante años, desapareció de la noche a la mañana, como también desapareció de la noche a la mañana el terrorismo islámico. Desapareció de la noche a la mañana, del enemigo, el máximo enemigo de la humanidad, a algo inexistente. Lo cual no connota que haya desaparecido en la práctica el terrorismo islámico, pero tampoco connota que en aquel entonces representaba el principal problema de la humanidad. Cuestiones de construcción y de construcción. Eso decía antes de ayer el presidente de Granadinas, que decía, le estamos dando un énfasis al asunto de Ucrania y se nos está olvidando que hay muchos otros conflictos, como si ya de pronto no estuvieran por ninguna parte, pero bueno. Bueno, por eso, pero después la otra cuestión con Trump peligrosa, y realizo esta afirmación en parte como latinoamericano, el hecho de que en gran medida su discurso y sus políticas están caracterizadas por la xenofobia, por el racismo, por la misoginia, por responsabilizar a los migrantes mexicanos de todos los problemas de Estados Unidos, llamar a los países latinoamericanos, como lo llamó en algún momento, shitty countries, ¿no? Como países de M, y todas estas cosas. Entonces, bueno, esas las opciones para Estados Unidos, o un viejito senil guerrerista, o un... ¿cómo caracterizarlo a Trump? Vamos a dejarlo por un perseguido. Trump, vamos a dejarlo como un perseguido de su propia justicia y ya ahí, si usted quiere, se lee los cargos. Megalómano, podemos llamarlo. Venga. Ezequiel, le dejo aquí. Luis, no sé si quiere comentar algo al respecto de esto, que como hemos estado menos tiempo, no quiero tampoco irme sin darle esa oportunidad. Bueno, la verdad es que estoy un poco sin batería, entonces, bueno, voy a ser bastante breve porque no sé si me dejará el aparato colgado, pero bueno, sí, en parte coincido con el análisis que ha hecho Ezequiel. Le dejó. Lo abandonó la batería. Le dejó colgado. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales de CEU, le abandonó la batería, como dice Ezequiel Vistoletti, doctor de Ciencia Política, profesor allí en Alemania. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un gusto poder verle incluso en estas circunstancias, ya cerquita de este horario de verano que encararemos la semana que viene. Ezequiel, un abrazo fuerte. Gracias. Un placer, José, y saludos también para Luis Rodrigo, ahí donde aparezca él. Nosotros, ya saben, cerramos en el día de hoy estas claves geopolíticas de la tarde. Lo haremos mañana de nuevo, 4 de la tarde, hora central europea, también para seguir analizando todo lo que ocurre en esta semana del ajedrez geopolítico en Negocios Televisión. Nos vemos en el cierre, evidentemente, ahora les dejo con el resto de la programación, y en todo caso recordarles también que a partir del próximo viernes tendremos una programación, pues algo más veraniega. Les iremos informando en todo caso de cómo están las circunstancias y en qué programaciones estamos. Nos vemos en el cierre de Wall Street si quieren, y si no, también para actualizar claves geopolíticas mañana aquí a las 4 de la tarde. Abrazo para todos y, como siempre, gracias por estar al otro lado.